42 Los hermosos pañales. Dijeron la verdad. Como yo seguía asombrado, Matía hizo aquello que yo olvidaba. Le estamos muy agradecidos, señora, dijo. Y, empujándome suavemente, me sacó de la cocina. En marcha, adelante. Me dijo. Ya no vamos solo al encuentro de Arthur y la señora Milligan sino también al de Lisa. Qué bien está saliendo todo. En Dreucy habríamos perdido tiempo. Ahora, en cambio, podemos continuar nuestro camino. A eso se llama tener suerte. Bastante nos ha acompañado la mala fortuna, ahora le llega el turno a la buena. El viento ha cambiado. ¿Quién sabe cuántas cosas buenas van a sucedernos? Y proseguimos nuestra carrera tras el cisne, sin perder tiempo, sin detenernos más que lo preciso para dormir y ganar algún dinero. En Decize, donde el canal de Nivernais desemboca en el Loira, solicitamos noticias del cisne. Había tomado el canal lateral. Y lo seguimos hasta Dogoin. Allí tomamos el canal del centro hasta Chalón. Mi mapa me dijo que si nos dirigíamos por Charles, directamente a Macomb, evitaríamos un gran rodeo y muchos días de camino. Pero aquella era una atrevida resolución que ni el uno ni el otro nos atrevimos a tomar tras haber discutido sus pros y sus contras, pues el cisne podía haberse detenido en el camino y, en ese caso, lo adelantaríamos. Tendríamos, pues, que retroceder y perder tiempo habiendo querido ganarlo. Bajamos por el Saona de Chalón hasta Lyon. Allí se nos presentó una dificultad verdaderamente importante. El cisne había subido o bajado por el Ródano. En otras palabras, la señora Milligan había ido a Suiza o al Midi francés. El cisne podía haber pasado desapercibido entre el movimiento de los barcos que van y vienen por el Ródano y el Saona. Preguntamos a los marineros, a los barqueros y a la gente que vivía en los muelles, y, por fin, estuvimos seguros de que la señora Milligan se había dirigido a Suiza. Seguimos, por lo tanto, el curso del Ródano. De Suiza se puede pasar a Italia, dijo Matía, esto también es una suerte. Si yendo tras la señora Milligan, llegáramos a Lucca, Cristina estaría muy contenta. Pobre y querido Matía. Él me ayudaba en la búsqueda de mis seres queridos y yo no hacía nada para que él pudiera abrazar a su hermanita. A partir de Lyon ganábamos terreno al cisne, pues las rápidas aguas del Ródano no se remontan con la misma facilidad que el Sena. En Culos nos llevaba solamente 6 semanas. Sin embargo, al estudiar el mapa, dudé de que pudiéramos alcanzarle antes de llegar a Suiza, pues ignorábamos que el Ródano no es navegable hasta el lago de Ginebra, e imaginábamos que la señora Milligan quería visitar Suiza, cuyo mapa no teníamos, a bordo del cisne. Llegamos a Seyssel, una ciudad dividida en 2 partes por el río y un puente colgante, cruza de una a otra orilla. Nos dirigimos al río. Con gran sorpresa creí reconocer a lo lejos la silueta del cisne. Echamos a correr. Era efectivamente el cisne, pero, sin embargo, tenía el aspecto de un barco abandonado. Estaba sólidamente amarrado tras una especie de empalizada que le protegía, y a bordo, todo estaba cerrado. Ya no había flores en la veranda. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué le había pasado a Arthur? Nos detuvimos con el corazón oprimido por la angustia. Pero era una cobardía permanecer inmóviles. Teníamos que avanzar, teníamos que saber. Un hombre al que interrogamos pudo respondernos. Él era precisamente quien se encargaba de vigilar el cisne. La dama inglesa que viajaba en el barco con sus 2 hijos, un muchacho paralítico y una niñita muda, está en Suiza. Abandonó el barco porque el Ródano no puede remontarse más lejos. La dama y los 2 niños partieron en calesa con una mujer del servicio. Los demás criados les siguieron con el equipaje. Regresará en otoño para hacerse cargo del nuevo del cisne, bajar por el Ródano hasta el mar y pasar el invierno en el Midi. Respiramos, ninguno de los temores que nos habían asaltado eran razonables. Hubiéramos debido imaginar lo bueno en vez de ir enseguida hacia lo peor. ¿Y dónde está ahora esa dama?, preguntó Matía. Se marchó para alquilar una casa de campo a orillas del lago de Ginebra, en los alrededores de Vevey. Pero no sé con exactitud dónde. Allí pasará el verano. En marcha hacia Vevey. En Ginebra compramos un mapa de Suiza y pudimos encontrar aquella ciudad o aquel pueblo. Ahora, el cisne no navegaba ya por delante. Y como la señora Milligan iba a pasar el verano en su casa de campo, estábamos seguros de poder alcanzarla. Solo teníamos que buscarla.
4 días después de haber salido de Seyssel, buscábamos por los alrededores de Vevey, entre las numerosas villas que, partiendo del lago de azules aguas, suben graciosamente por las laderas verdes y boscosas de la montaña, la que habitaban la señora Milligan, Arthur y Lisa. Por fin habíamos llegado. Era hora ya, nos quedaban 3 sueldos en el bolsillo y nuestros zapatos no tenían suelas. Pero Vevey no es un pueblecito, es una ciudad e incluso más que una ciudad ordinaria, porque se prolonga hasta Villeneuve, en sucesión de pueblos o de barrios unidos a ella. Blonay, Corsier, Tour-de-Pales, Clarence, Chernex, Montreux, Veiteaux, Chillon. Advertimos enseguida que no nos era útil preguntar por la señora Milligan o simplemente, por una dama inglesa acompañada de su hijo enfermo y de una niña muda. Había en Vevey y las orillas del lago están habitadas por muchos ingleses, como si fuera una colonia de reposo en los alrededores de Londres. Lo mejor era, pues, buscar y visitar nosotros mismos las casas en donde podían vivir extranjeros. En realidad aquello no era muy difícil, solo debíamos recorrer todas las calles tocando nuestro repertorio. En una jornada recorrimos todo Vevey e hicimos una magnífica recaudación. Antaño, cuando queríamos reunir dinero para nuestra vaca o para la muñeca de Lisa, aquello nos hubiera proporcionado una hermosa velada, pero ahora no corríamos tras el dinero. En ninguna parte habíamos hallado el menor indicio que nos hablara de la señora Milligan. A la mañana siguiente continuamos nuestra búsqueda por los alrededores de Vevey, marchando en línea recta, al azar de los caminos tocando bajo las ventanas de las casas que tenían buen aspecto, estuvieran abiertas o cerradas. Pero por la noche regresamos como habíamos regresado la víspera. Y, sin embargo, habíamos ido del lago a la montaña y de la montaña al lago, mirando a nuestro alrededor, preguntando de vez en cuando a la gente que, por su cara, parecía hallarse dispuesta a escucharnos y responder. Aquel día obtuvimos falsas alegrías cuando nos contestaban que, aun sin saber su nombre, conocían perfectamente a la dama de la que hablábamos. Una vez nos enviaron a un chalet construido en pleno monte, otra nos aseguraron que vivía a orillas del lago. Eran ciertamente damas inglesas las que habitaban en el lago y en la montaña, pero no la señora Milligan. Tras haber visitado concienzudamente los alrededores de Vevey, nos alejamos un poco hacia Clarence y Montreux, molestos por el mal resultado de nuestra búsqueda, pero no desanimados. Lo que no habíamos conseguido un día, lo conseguiríamos, sin duda, al día siguiente. A veces caminábamos por caminos flanqueados de muros, a veces por senderos trazados a través de viñas y jardines, a veces por rutas sombreadas por enormes castaños cuyo espeso follaje, interceptando el aire y la luz, no dejaba crecer bajo su dosel más que un aterciopelado musgo. Cuando una reja de hierro o una barrera de madera se abría a aquellos caminos, podíamos distinguir jardines de avenidas bien enarenados que serpenteaban alrededor de extensiones de césped, en las que crecían, de vez en cuando, macizos de arbustos y flores. A veces, oculta por la vegetación, se levantaba una mansión lujosa o una elegante villa cubierta de plantas trepadoras, y casi todas mansiones y villas tenían por entre los macizos de arbustos o los grupos de árboles, miradores hábilmente dispuestos frente al lago resplandeciente y su marco de sombrías montañas. Aquellos jardines lograban desesperarnos a veces, pues al mantenernos distanciados de las casas, impedían que fuéramos oídos por quienes vivían en ellas si no tocábamos y no cantábamos con todas nuestras fuerzas, lo que, a la larga y repitiéndolo de la mañana a la noche, era muy cansador. Una tarde dábamos un concierto en plena calle, actuando frente a una verja y, detrás de nosotros, había un muro del que no nos preocupábamos. Yo había cantado ya, a voz en grito, la primera estrofa de mi canción napolitana e iba a comenzar la segunda, cuando de pronto, la escuchamos cantar a nuestra espalda, detrás de aquel muro, aunque débilmente y por una voz extraña. Vorría arrebatare no pixinoto. Con alancella o veneno aqua. ¿A quién pertenecía aquella voz? ¿Arthur? Preguntó Mattia. No, no era Arthur, no reconocía su voz. Y sin embargo, Capi lanzaba suspiros y mostraba los signos de una viva alegría lanzándose hacia el muro. Incapaz de contenerme, grité. ¿Quién canta? Y la voz me respondió. Remy. Mi nombre en vez de una respuesta. Mattia y yo nos miramos asombrados. Y,
Mientras permanecíamos estupefactos uno frente a otro, distinguía espaldas de Matías, al extremo del muro y por encima de una cerca baja, un pañuelo blanco agitado por el viento. Corrimos hacia allí. Solo cuando llegamos a la cerca pudimos ver la persona a quien pertenecía el brazo que agitaba el pañuelo. Lisa. Por fin la habíamos encontrado y, con ella, a la señora Milligan y a Arthur. ¿Pero quién había cantado? Aquella fue la pregunta que Matías y yo le hicimos, al mismo tiempo, en cuanto pudimos recuperar la palabra. Yo, dijo ella. Lisa cantaba. Lisa hablaba. Cierto es que yo había oído decir 1000 veces que Lisa recuperaría. Un día, él habla y, probablemente, a causa de una violenta emoción, pero jamás creí que aquello fuera posible. Y sin embargo, había sucedido. Hablaba. El milagro se había producido. Y había experimentado aquella violenta emoción al escucharme cantar, al verme regresar a su lado cuando me creía perdido para siempre. Al pensarlo, yo mismo me emocioné hasta el punto de que me vi obligado a sujetarme a una rama de la cerca. Pero no era el momento de abandonarse a los sentimientos. ¿Dónde está la señora Milligan? Dije. ¿Dónde está Arthur? Lisa movió los labios para responderme, pero de su boca solo brotaron sones mal articulados. Entonces, impaciente, empleó el lenguaje de las manos para explicarse y que le comprendiéramos más pronto. Su lengua y su espíritu eran todavía torpes sirviéndose de la palabra. Cuando seguí con los ojos su lenguaje, que Matías no comprendía, distinguí a lo lejos, en el jardín, junto al recodo de una avenida arbolada, un largo cochecillo empujado por un criado. En aquel cochecillo se encontraba a Arthur tendido. Luego, tras él, venía su madre y griega. Me incliné para ver mejor, y el señor James Milligan. E inmediatamente me oculté tras la cerca diciendo a Matías, con voz apremiante, que hiciera lo mismo, sin pensar en que el señor James Milligan no conocía a Matías. Pasado el primer movimiento de espanto, comprendí que Lisa debía estar asombrada por nuestra brusca desaparición. Entonces, alzándome un poco, le dije a media voz. El señor James Milligan no debe verme. Si me ve querrá que yo regrese a Inglaterra. Ella levantó ambos brazos con gesto de terror. No te muevas, le dije, y no hables de nosotros. Mañana por la mañana, a las 9, regresaremos aquí. Intenta venir sola. Ahora vete. Dudó. Vete, te lo ruego, o me pierdes. E inmediatamente nos arrojamos tras la protección del muro y, corriendo, alcanzamos las viñas que nos ocultaron. Allí, tras el primer instante de alegría, pudimos hablar y entendernos. «Sabes», me dijo Matías, «que no estoy en absoluto dispuesto a esperar hasta mañana para ver a la señora Milligan. Durante este tiempo el señor James Milligan podría matar a Arthur. Iré a ver enseguida a la señora Milligan y decirle lo que sabemos. Como el señor Milligan no me ha visto nunca, no hay peligro de que piense en ti y en la familia Driscoll. Que la señora Milligan decida luego lo que debamos hacer». Evidentemente, lo que Matías proponía era bueno. Le permití, por lo tanto, ir citándole bajo un grupo de castaños que se hallaba a corta distancia de allí. Si por casualidad yo veía venir al señor James Milligan, podría ocultarme en ellos. Esperé mucho tiempo, tendido en el musgo, el regreso de Matías. Y me había preguntado ya más de 10 veces si no nos habríamos equivocado, cuando le vi regresar acompañado de la señora Milligan. Corrí hacia ella y cogiendo la mano que me tendía, la besé. Pero ella me tomó en sus brazos e, inclinándose hacia mí, me besó tiernamente en la frente. Era la segunda vez que me besaba. Me pareció, sin embargo, que la primera vez no me había estrechado tanto entre sus brazos. «Pobre hijo mío», dijo, y con sus dedos, blancos y dulces, separó mis cabellos para mirarme largamente. «Sí, sí», murmuró. Estas palabras respondían seguramente a su pensamiento interior, pero mi emoción era incapaz de comprender aquel pensamiento. Sentía la ternura, las caricias que los ojos de la señora Milligan me prodigaban, y era demasiado feliz para buscar más allá de la hora. «Hijo mío», me dijo, sin dejar de mirarme, «su camarada me ha contado cosas muy graves. ¿Quiere usted explicarme lo que se refiere a su llegada a casa de la familia Driscoll y también a la visita del señor James Milligan?» Relaté lo que me pedía y la señora Milligan solo me interrumpió para obligarme a precisar algunos puntos importantes. Y jamás me habían escuchado con semejante atención, sus ojos no se separaban de los míos.
Cuando me callé, permaneció en silencio durante largo tiempo sin dejar de mirarme. Por fin, dijo: todo esto es para usted de extrema gravedad, y también para todos nosotros. Debemos pues actuar con prudencia y consultar a alguien capaz de aconsejarnos. Pero hasta entonces, debe usted considerarse el camarada, el amigo, dudó un poco, el hermano de Arthur, y, desde ahora, deben ustedes abandonar su miserable existencia. Vayan dentro de 2 horas a Territet, al Hotel de los Alpes. Ahora enviaré a una persona de confianza para que reserve una habitación. Nos veremos allí, pues. Ahora es necesario que les deje. Me besó de nuevo, y tras haber estrechado la mano de Matías, se alejó con rapidez. ¿Qué le has contado a la señora Milligan? Pregunté a Matías. Todo lo que te ha dicho y muchas cosas más. Ah, qué buena, qué hermosa dama. ¿Y has visto a Arthur? Solo de lejos, pero me ha bastado para advertir que tenía aspecto de buen muchacho. Continué interrogando a Matías. Él evitaba mis respuestas o me contestaba de un modo vago. Hablamos entonces de cosas indiferentes hasta que llegó el momento de dirigirnos, como nos había dicho la señora Milligan, al Hotel de los Alpes. Aunque siguiéramos vestidos con nuestra miserable ropa de músicos callejeros, nos recibió un criado vestido de negro y con corbata blanca que nos condujo a nuestra habitación. Qué hermosa nos pareció. Tenía 2 camas blancas, sus ventanas daban a una veranda que se abría sobre el lago y el paisaje que podía contemplarse era una maravilla. Cuando nos decidimos entrar de nuevo en la habitación, el criado permanecía inmóvil aguardando nuestras órdenes y nos preguntó qué queríamos comer en la cena que nos servirían en la veranda. ¿Tienen ustedes tartas?, preguntó Matías. Tarta de ruibarbo, tarta de fresa y tarta de grosella. Muy bien. Sírvanos estas tartas. Las 3. Claro. Y como entrante, asado, legumbres. A cada ofrecimiento, Matías abría sus ojos, pero no se dejó desconcertar. Lo que usted quiera, respondió. El camarero salió con gravedad. Creo que comeremos mejor aquí que con la familia Driscoll, dijo Matías. Al día siguiente, vino a vernos la señora Milligan. Le acompañaban un sastre y una camisera, que nos tomaron medidas para trajes y camisas. Nos dijo que Lisa seguía intentando hablar y el médico había asegurado que ahora estaba ya curada. Luego, tras haber pasado 1 hora con nosotros, nos dejó, dándome a mí un beso y estrechando la mano de Matías. Siguió haciéndolo así durante 4 días, demostrando cada vez más afecto y ternura hacia mí, pero, sin embargo, con cierta retención, como si no quisiera abandonarse a aquella ternura demostrándola en exceso. Al 5.º día fue la camarera, que antaño había visto yo a bordo del Cisne, la que vino en su lugar. Nos dijo que la señora Milligan nos esperaba en su casa y que había un coche a la puerta del hotel para conducirnos. Era una calesa descubierta en la que Matías se instaló sin sorpresa y con aires nobles, como si desde su infancia hubiera siempre viajado en carroza. También Capi trepó sin miramientos a uno de los almohadones. El trayecto fue corto. Me pareció muy corto, pues caminaba en sueños, con la cabeza llena de locas ideas o, al menos, de lo que yo creía locas ideas. Nos hicieron entrar en un salón donde estaban la señora Milligan, Arthur, tendido en un diván, y Lisa. Arthur me ofreció sus 2 brazos y yo corrí hacia él para besarle. Besé también a Lisa y la señora Milligan me besó a mí. Ha llegado, por fin, me dijo, la hora de que recupere el lugar que le corresponde. Y mientras yo la miraba para pedirle la explicación de aquellas palabras, fue a abrir una puerta y vi entrar a mamá Barberin, que llevaba entre los brazos unos vestidos de niño, una pelliza de cachemira blanca, un gorro de encaje y unos zapatitos de punto. Apenas si tuvo tiempo de depositar aquellas prendas en una mesa antes de que la tomara en mis brazos. Mientras yo la besaba, la señora Milligan dio una orden a un criado de la que solo escuché el nombre del señor James Milligan. Aquello me hizo palidecer. No tema nada, me dijo con dulzura, muy al contrario. Venga aquí, a mi lado, y deme su mano. En aquel momento se abrió la puerta del salón, dando paso al señor James Milligan, que sonreía mostrando sus puntiagudos dientes. Al verme, aquella sonrisa se transformó instantáneamente en una horrible mueca. La señora Milligan no le dio tiempo para que hablara. Le he hecho llamar, dijo con voz lenta que temblaba ligeramente, para presentarle a mi hijo mayor, que, por fortuna, ha sido encontrado. Me oprimió la mano.
Pero usted le conocía ya, puesto que acudió a casa del hombre que le había raptado para informarse de su salud. ¿Qué significa eso?, dijo el señor James Milligan con el rostro descompuesto. El hombre está hoy en prisión por haber cometido un robo en una iglesia, y lo ha confesado todo. He aquí una carta que lo prueba. Ha contado cómo raptó a este muchacho, cómo le abandonó en París, en la avenida Bretevilly, finalmente, cómo procuró que no se descubriera su identidad, cortando las marcas que llevaba la ropa. Aquí están esas prendas, las guardó la excelente mujer que con tanta generosidad crió a mi hijo. ¿Quiere usted ver la carta? ¿Quiere ver la ropa? El señor James Milligan permaneció inmóvil unos instantes, ciertamente se sentía empujado a estrangularnos a todos, luego se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, dándose la vuelta, dijo: veremos qué piensan los tribunales de este supuesto hijo. Sin turbarse, la señora Milligan, ahora puedo decir mi madre, respondió. Puede usted, si quiere, citarnos ante el juez. Yo no llevaré a los tribunales al hermano de mi marido. La puerta se cerró tras de mi tío. Pude entonces arrojarme a los brazos que mi madre me tendía y besarla por primera vez mientras ella me besaba. Cuando nuestra emoción se hubo calmado un poco, Matías se aproximó. Dile, por favor, a tu madre que he guardado bien su secreto, dijo. ¿Entonces lo sabías todo?, pregunté. Mi madre respondió. Cuando Matías terminó su relato, le recomendé que guardara silencio, pues aunque yo tuviera la convicción de que el pobre y pequeño Remy era mi hijo, necesitaba pruebas evidentes de que no podía equivocarme. ¿Qué dolor habría sentido usted, querido muchacho, si después de haberle besado y aceptado como a un hijo, yo le hubiera dicho que nos habíamos equivocado? Ahora tenemos esas pruebas y estamos ya reunidos para siempre. Vivirá siempre con su madre, su hermano y, señalándome a Lisa y a Matías, aquellos que le han amado cuando era un desgraciado.